Buenas noches, mi nombre es Héctor Fabio Henao Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Me encuentro en Cali. El grupo al que pertenezco es el 40000361, y vamos a dar solución a la guía donde nos solicitan eh, que realicemos una exposición sobre una temática asociada a lo que es la antropología cultural, básicamente lo que es el aspecto cultural. Eh, pues como es un aspecto cultural, pues empezamos hablando de lo que es la cultura, teniendo en cuenta que la cultura, mirándolo desde un aspecto muy global, que se puede mirar desde otros ámbitos, desde lo científico, como Taylor, por ejemplo, que dice que es algo tan inherente al ser humano que se puede estudiar desde lo científico. Esa cultura es una característica distintiva de la humanidad, forma sus rasgos, sus pensamientos, la forma en que los miembros de la sociedad se interactúan entre ellos. Por eso Taylor decía que esa totalidad compleja incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, todas aquellas capacidades y hábitos con los cuales el hombre se forma como miembro de la sociedad. Esas conductas interiorizadas pueden ser del ámbito del conocimiento, las creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres. La cultura se aprende. La cultura se aprende y trasciende. Entonces, en ese proceso de aprendizaje de la cultura y en ese proceso de trascendencia, eh, encontramos un segundo término allí, que es la enculturación, ¿no? Se dice que el niño aprende la cultura en un proceso de enculturación. Bien, eh, la aculturación es un mecanismo de cambio cultural. Entonces las culturas cambian, las culturas se modifican cuando tienen intercambios con otros grupos y tienen contacto de primera mano. Eso hace que haya un proceso de transferencia, y en ese proceso de transferencia de esas dos sociedades, pues pueden haber dos formas de hacerlo, ¿no? Voluntaria o forzada. Con estos procesos de aculturación, pues las culturas cambian, pero los grupos permanecen. Aunque si el proceso de cambio cultural de este tipo de aculturación es forzada, pues ya es mucho más peligroso, porque se pueden traer otros aspectos que tienen que ver que ya lo vemos acá, con el contacto interétnico. El contacto interétnico pues se da a partir de 1920, lo empiezan a estudiar los antropólogos americanos y europeos, y se fijan en ese proceso, y es cómo se impacta las sociedades cuando son eh, aculturadas por sociedades industrializadas, ¿sí? Entonces eso genera un grado de penetración de la sociedad prevalente sobre la otra sociedad subyacente, por decirlo así. Entonces, como resultado de esos contactos interétnicos, se obtienen resultados que dependen del tipo de aculturación, ¿sí? Eh, puede tener cosas positivas como la adaptación, el intercambio, la aceptación, pero también puede tener cosas negativas que pueden llevar a cuestiones muy graves para sociedades o etnias, que tienen que ver con su destrucción, su aniquilación, su resistencia. Nosotros hemos podido ver, por ejemplo, en África, lo hemos podido ver en Asia, donde sociedades vagan por el mundo tratando de proteger su cultura, ¿sí? Porque han sido desplazadas, porque han sido precisamente forzados a procesos de aculturación.
Dice, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas genera aculturación. Pues la globalización es una cuestión muy tenaz, ¿no? La economía de mercado exige grandes cantidades de recursos para saciar la sociedad de consumo. Eso hace pues que los países en busca de estos recursos se sumerjan en territorios despoblados y esos territorios ancestralmente han sido ocupados milenariamente por etnias, las cuales allí tienen dos alternativas, ¿no? O se adentran más a territorios más inhóspitos donde tienen que hacer un reaprendizaje que les va a durar mucho tiempo, y donde va a poner en riesgo su estabilidad como sociedad, o simplemente se quedan copartícipes de ese proceso de aculturación, con los nuevos colonos que van a construir la obra, en fin, y eso hace, ¿no? Que por ejemplo, sus creencias no trasciendan a través de sus nuevas generaciones, porque estos ya han adquirido una nueva religión, por ejemplo, una nueva forma de vestir, una nueva forma de pensar. Eh, Igual pasa con las creencias religiosas, ¿no? La religión es avasalladora y lo hemos visto, por ejemplo, como pasó en México con el pueblo azteca, eh, que a través de la religión también fueron prácticamente aniquilados. Eh, Como testimonio de una lectura en internet, pues coloco aquí a colación la problemática de la represa de Salvajina, ¿no? Que se construyó en Suárez, Cauca, y que tuvo un impacto sociocultural muy fuerte, porque el río Cauca era una fuente de recursos para todos los resguardos indígenas de esa zona, y luego cuando se produce el llenado de toda esa zona, se inunda, pues se le quita toda una serie de cuestiones culturales que van asociadas al río. Eso pues trajo prejuicios, ¿no? Al no haber pescado en esa zona por los cambios de temperatura, entonces los pueblos tuvieron que ir río arriba o río abajo, y entonces tuvieron que mezclarse con otras etnias, lo que trajo problemas también de adaptación, y, y donde tuvieron que cambiar la forma como vivían, y luego terminaron viviendo, por ejemplo, como de la minería. Entonces ese es un caso típico de eso. Tiene un impacto ambiental también, pues aquí vemos de dónde tomé el material. Entonces agradezco mucho y buen día.